Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Miguel Bascur, de profesión enfermero. El día de hoy conversaremos en relación a algunos cuidados generales que vamos a tener con el COVID-19, más conocido, ¿cierto?, este año 2020 por esta pandemia que no solamente azotó a nuestro país acá en Chile, sino que también en el mundo entero. Primero, ¿qué tan resistentes son los coronavirus en diferentes ambientes? De pronto esto nos sirve para, de cierta manera, despejarnos dudas en relación a dónde el virus pudiese tener mayor ambientación a la sobrevivencia y también en saber en qué lugares no las va a tener. Y los virus generalmente pueden sobrevivir durante días, horas en superficies lisas. Si la temperatura y la humedad lo permiten, pueden sobrevivir inclusive durante varios días. El nuevo coronavirus, el que hemos descubierto el año 2020 y que ha producido, digamos, esta pandemia, es sensible a los rayos ultravioleta y también se ha estudiado que es sensible al calor. Acá podemos ver, de acuerdo al entorno, temperatura de cada uno de estos entornos, los tiempos de supervivencia del virus. Por ejemplo, en el aire a una temperatura de 10 a 15 grados Celsius sobrevive hasta 4 horas. Si es que queremos, si es que, digamos, vemos el entorno en relación a las manos, a temperatura de 20-30 grados dura menos que 5 minutos. Y por eso también la importancia de nosotros tener un lavado de manos frecuente o la utilización de alcohol gel, que también sea de manera frecuente, porque habitualmente el virus no ingresa por superficies que están protegidas como las que tenemos a través de la piel en nuestras manos, sino que el virus, al permanecer en nuestras manos y llevárnoslo a la boca, nariz u ojos, terminan ingresando a través de esa mucosa a nuestro organismo. Pero si nosotros tenemos habitualmente o pudiésemos portar el virus a través de las manos y tenemos una buena higiene de las mismas, estamos eliminando, digamos, el virus y con ello el riesgo de que nos pueda contagiar a nosotros o algún contacto que podamos tener. Precauciones que debemos tener. Bueno, ¿cómo prevenir las infecciones respiratorias? Recordemos que este virus, si bien es un virus nuevo, debiese tener un manejo para tratarse o manejarse como una infección respiratoria. Primero, como comentábamos anteriormente, lavarnos las manos frecuentemente con jabón simple o antimicrobiano y enjuague con agua corriente. Habitualmente, si es que nosotros estamos trabajando en un centro sanitario, pudiesen tener, digamos, algún tipo de solución jabonosa con clorhexidina para el lavado de manos en este tipo de pacientes, pero también puede existir la posibilidad de tener un jabón simple. Asegurarse siempre de secarse las manos con toallas limpias, lavado de manos inmediatamente después del contacto con cualquier tipo de secreción respiratoria, por ejemplo después de estornudar. Siempre al tener contacto con algún tipo de secreción respiratoria debiésemos atribuir que esta va a estar contaminada y por ende siempre también debiésemos pensar en que el lavado de manos sea de una manera eficaz y efectiva. Practicar buenas prácticas de higiene respiratoria, tos, como cubriendo la boca y la nariz al toser, estornudar con pañuelos desechables o algún tipo de toalla que se pueda eliminar y evitar tocarse ojos, nariz o boca antes de lavarse bien las manos, porque ya sabemos que son las puertas de entrada y a través de estas mucosas las que ingresa, digamos, y nos contagia este virus. Evitar lugares con mucha gente o contactos con personas con infecciones respiratorias. Entre mayor aglomeración haya y menor sea el espacio en el cual se produce esta aglomeración, aumenta el riesgo de contagio. Buscar atención médica si aparece fiebre, si aparece tos, estornudo, secreción nasal con dificultad respiratoria. Esta clase la hemos tenido que ir actualizando a través del tiempo y yo creo que ya la mayoría de ustedes, de todos nosotros, finalmente ve que la relatividad del comportamiento de este virus día a día, semana a semana y más bien mes a mes es bastante grande. Hemos ido aprendiendo que como virus nuevo, cada uno de los días se va comportando de una manera, de una tendencia más bien incierta. Habitualmente en esta temporada invernal para nosotros no es que se haya descartado, pero como estuvimos en confinamiento la mayor parte del tiempo, se descartaron, o más bien, no que se descartaron, pero
desaparecieron virus que habitualmente nosotros encontrábamos en personas adultas en época invernal, como son algunos tipos de influenza, los rinovirus, parainfluenzas que provocaron algún tipo de complejidad respiratoria. En esta época invernal no fue así, sino que predominó el COVID-19 propiamente tal. Entonces, de cualquier persona que tenga tos, que tenga fiebre, estornudo, secreción nasal y que a ello se agregue dificultad respiratoria, debiésemos inmediatamente sospechar de que esta persona está cursando con coronavirus, con COVID-19. ¿Cómo mantenerse alejado del nuevo coronavirus? Bueno, el COVID-19 se transmite principalmente a través de gotitas y a través de contacto, por lo que la utilización de las mascarillas médicas debe utilizarse de una manera adecuada. Si nosotros no nos colocamos de una manera adecuada la mascarilla o le damos una mayor utilización en el tiempo de lo que el proveedor nos recomienda que la utilicemos, finalmente vamos a entrar en un juego en el cual estéticamente estamos utilizando un instrumento que debiese disminuir el riesgo de contagio, pero en la práctica no va a ser así. Al estornudar o toser, no cubrir la nariz y la boca con las manos desnudas, sino que usar un pañuelo de papel o una mascarilla o toalla que se pueda eliminar, desechable. Lavarse las manos adecuadamente y con frecuencia. Incluso si hay virus presentes en las manos, lavarse las manos puede impedir que los virus ingresen al tracto respiratorio a través de la nariz o la boca, lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Puedo tener el virus, puedo ser portador del virus a través de las manos? Sí, pero si yo tengo una buena higiene de las mismas, la verdad puedo eliminar este virus por esta higiene. Asegúrese de usar la mascarilla. En caso de que entremos en contacto con una persona infectada, usamos una máscara pudiendo evitar que inhale gotitas portadoras del virus directamente. Por una cosa lógica, en la actualidad se recomienda que tanto las personas que se presumen que pueden tener este virus como las que no, utilicen mascarilla. Es decir, todo el mundo debe utilizar mascarilla para disminuir el riesgo de contagio. Porque hay muchas personas que son portadoras del virus, son asintomáticos y al estornudar con la mascarilla va a disminuir el riesgo de que otra persona que también porta mascarilla se contagie. ¿Puede una máscara bloquear tan pequeño la partícula, digamos, del coronavirus? Bueno, las mascarillas en sí son efectivas. Utilizar una mascarilla adecuadamente puede bloquear eficazmente las gotitas respiratorias y por lo tanto evitar que el virus ingrese directamente al cuerpo. Por eso la recomendación de que todos debiésemos utilizar mascarillas, sabiendo o no que tengamos el coronavirus. Todos somos potenciales portadores de este nuevo virus y por ende podemos prevenir la diseminación utilizando este tipo de elemento preventivo. Y es por eso también que nosotros debemos conocer las características de cada una de las mascarillas, porque finalmente no va a ser lo mismo utilizar una mascarilla en un centro sanitario, en donde yo debiese pensar que voy a manejar mayor cantidad de pacientes con coronavirus versus otros lugares en los que no. Y para ello tenemos mascarillas N95, las KN95, mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de algodón, englobándolas como de manera global como las que más estamos utilizando. Bueno, las N95 y las KN95 pueden filtrar, y de ahí su nombre, el 95% de las partículas con un diámetro aerodinámico mayor o igual a 0,3 micrones, es decir, es una partícula ínfimamente pequeña, hablando de que un micrón equivale a 0.001 milímetro, es decir, una partícula pequeñísima, y puede bloquear entonces la N95, la KN95, el virus. Puede ayudar también a prevenir enfermedades transmitidas a través del aire por la efectividad que tiene este tipo de mascarilla. Como yo les comentaba, se llama N95, KN95 porque filtra el 95% de las partículas, incluyendo la del coronavirus, siendo así que esta mascarilla se encuentre de forma indemne. Es decir, si es que yo lo he utilizado mayor cantidad de tiempo del que se recomienda, si es que se ha mojado, si es que se me saturó ya con la misma respiración, etcétera, ya no filtra el 95% de las partículas, sino que pierde eficiencia, y yo debería pensar en dejar de utilizar esa mascarilla al menos. O sea, esa mascarilla, pero una nueva, digamos. ¿Cuáles son las características de las máscaras para diferentes propósitos?
Bueno, tenemos las mascarillas quirúrgicas también desechables que tienen 3 capas. Ya hablamos de la N95 y la KN95, ahora ya estamos conversando de las mascarillas quirúrgicas, donde las mascarillas también contamos con un tercer tipo que utilizamos habitualmente, que son las de algodón, que son pesadas, congestionadas y no se ajustan bien a la cara y por lo tanto no son tan efectivas contra el virus. Sí se recomienda su utilización porque va a disminuir el riesgo de que yo disemine una partícula a mayor distancia ante un estornudo o una tos, ¿ya? Pero habitualmente el personal sanitario no va a utilizar este tipo de mascarilla, por eso le coloco no son tan efectivas, no son efectivas contra el virus a nivel de manejo de pacientes ya COVID hecho derecho, pero la habitualidad de las personas en la calle, digamos, sí debiesen utilizarla. En las mascarillas quirúrgicas, la capa externa es una capa no tejida de tipo hidrófoba que evita que las gotas entren a través de la mascarilla. La capa intermedia tiene un filtro para bloquear el 90% de las partículas con un diámetro superior a 5 micrones y la capa interna con contacto, que tiene el contacto directo con la nariz y la boca, absorbe la humedad. Es decir, habitualmente cuando uno utiliza una mascarilla quirúrgica tiende a no haber estas 3 capas, pero créanme que las tienen, digamos, y tienen una utilidad, digamos, bastante buena en relación a, por ejemplo, las de algodón. ¿Qué es lo que sí quizás tiene como contra? Que al cabo o al saturarse, digamos, con la misma respiración por la humedad, pierde la efectividad y por ende ya no filtra el 90% de las partículas, sino que decae este porcentaje y pierde eficiencia. Es decir, yo también debería pensar al cabo de 3-4 horas cambiar mascarilla, y es lo que habitualmente de pronto vemos como saldo negativo el que no se realiza esta maniobra. Es decir, me coloco la mascarilla, se utilizó hasta que casi uno ya ve algún vestigio de suciedad, y no debiendo ser esto así, porque si bien hay que, digamos, tener una buena gestión de recursos, al cabo de 3-4 horas ya estoy perdiendo eficacia de este tipo de mascarilla. Y acá, como ustedes pueden ver, ya la N95 que la podemos encontrar con o sin válvula de respiración. Comentábamos, ¿cierto?, que la N95 absorbe o bloquea el 95% de las partículas pequeñas de hasta 0,3 micrones de tamaño, y que puede ser también reutilizada. Se presume que la N95 al cabo de recién el tercer día decae del 95 al 94% de bloqueo de partículas. Entonces sigue manteniendo eficacia, va decayendo desde el tercer día, digamos, en una ponderación bastante pequeña. Y para gestionar, digamos, la gestión de recursos, entiendo yo que en algunos centros estaban viendo la posibilidad inclusive de reutilizarlo a través de métodos de esterilización. Yo en la práctica al menos no lo he visto, pero sí creo que algunos centros sanitarios incurrieron, digamos, en esta reutilización de la N95. Tenemos también la N95 con una válvula de respiración. Cumple exactamente o mantiene, digamos, la misma el mismo bloqueo que la N95 sin válvula de respiración. ¿Cuál es la ventaja, digamos? Primero, digamos, la ventaja de la N95 con válvula de respiración, que mantiene menos humedad al respirar, porque yo estoy inhalando, ¿cierto?, una determinada cantidad de partículas, bloqueando el 95% de las partículas, y al exhalar no estoy reteniendo toda la humedad, sino que también se elimina. Pero aquí viene la contra, porque se presupone que yo al exhalar estoy, y presumiendo que yo puedo estar contagiado al exhalar, también estoy eliminando partículas de coronavirus, cosa que no vemos en la N95 sin esta válvula de respiración. Es decir, si una persona tiene coronavirus, utiliza la N95 con válvula de respiración, en la teoría está eliminando hacia el ambiente también partículas con coronavirus y pudiendo contagiar también a otro tipo de personas. Las mascarillas quirúrgicas, en general, las partículas tienen un tamaño, ¿cierto?, aproximadamente de 5 micrones, que hasta ese tamaño, digamos, filtran este tipo de mascarilla, y tiene una capa externa que dijimos que repelía el agua, que impide que las gotas entren en la mascarilla, la capa intermedia es la capa filtro, y se debiese utilizar una sola vez. Protege al usuario de las salpicaduras y gotas que pueden contener gérmenes, y la eficiencia de este tipo de mascarilla no es uniforme. ¿Por qué? Porque habitualmente uno tiene permeación en algunos de los rebordes, digamos, de esta mascarilla quirúrgica. Entonces, cuesta que esta eficiencia sea de manera uniforme.
Y tenemos las mascarillas de algodón, que habitualmente se utilizan, digamos, para bloquear partículas más grandes, como aquellas de polvo, cuando uno presume, digamos, para tareas ya un poquito más pesadas. Se utiliza este tipo de mascarilla, pero en el ambiente sanitario se trata de priorizar la utilización de la N95 en las mascarillas quirúrgicas, digamos, manteniendo la utilización de la mascarilla de algodón para personal civil, digamos, en las calles. Y aquí también viene una segunda, digamos, un segundo bloque, porque uno es saber que hay que utilizar la mascarilla, otra es saber qué características tiene cada una de ellas, y otra es saber cómo utilizar cada una de las mascarillas, o la mascarilla en sí. Bueno, después de identificar la parte frontal, posterior, superior e inferior de la mascarilla, nos debemos lavar las manos antes de utilizarla. Asegurarnos de que la mascarilla cubra la nariz y la boca. No me sirve que cubra solamente la boca y la nariz, digamos, la tenga al descubierto, sino que debe cubrir nariz y debe cubrir boca. Que se ajuste estrechamente alrededor de la cara para formar un ambiente cerrado, de modo que el aire pase a través de la mascarilla, pero no por los espacios que la rodean. Es decir, no nos mantiene o que genere la menos filtración posible. Luego colocamos los aros alrededor de la oreja, o hay algunas uniones, digamos, que evitan también que se produzcan algunas lesiones por presión a nivel, digamos, de reborde auricular. La utilización permanente, sobre todo le sucede, digamos, al personal sanitario en su trabajo, provoca, digamos, este tipo de lesiones que son bastante molestas y en el tiempo, digamos, privan un poco de la utilización permanente de la mascarilla. Además de la parte frontal y posterior, la mascarilla quirúrgica también tiene una tira flexible rígida en la parte superior. Cuando lo use con la parte delantera hacia afuera, también debe asegurarse que la tira flexible rígida esté en la parte superior, moldeada alrededor de la nariz. Es decir, una vez que yo me coloqué la mascarilla, debo ajustarla a través del reborde de la nariz para que en esta utilización se produzcan las menos filtraciones posibles. Y aquí pasamos a otro ítem, digamos, que es la prevención y control de infecciones, que más adelante la van a ver ustedes, digamos, como PCI, la prevención y control de infecciones. Primero, para la comunidad en general. Para prevenir la transmisión, la comunidad en general debe hacer las siguientes acciones, digamos. Evitar frecuentar espacios cerrados con aglomeración de personas. Nosotros tenemos estamos, digamos, progresando, por así decir, más bien que aconteciendo, por cierta cantidad de fases en relación a este virus que ya se ha transformado en una pandemia, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. En cada una de las fases nos van dando tips de acuerdo a la situación epidemiológica por la cual, en este caso, a nivel país, estemos cursando. Es decir, si nosotros vamos a tener una tendencia a no llegar todavía al punto peak de los contagios, vamos a tener una mayor restricción que si en algún momento llegamos inclusive al peak y tenemos un descenso esperando, no un rebrote de los casos en relación a el desconfinamiento que se puede producir posterior a ello. Pero para lo mismo se debe evitar frecuentar espacios cerrados con aglomeración de personas. Ya dijimos que a mayor cantidad de personas, menor espacio, mayor el riesgo de que se produzcan contagios. Mantener al menos 1 metro de distancia a las personas con síntomas respiratorios por coronavirus, ya que a través, digamos, de la tos o el estornudo, este coronavirus se transmite, y si bien la partícula es bastante pesada, ¿qué quiere decir pesada? Que si yo tengo una tos, tengo un estornudo, este virus debiese progresar y viajar, digamos, a una distancia no mayor a 1 metro. Entonces, si yo tengo idealmente más que 1 metro de distancia con otra persona y esta tose o estornuda, voy a disminuir el riesgo que esta persona me contagie a través de la tos o el estornudo que viene portando, digamos, el coronavirus y me puede contagiar a mí. Siempre se hace hincapié en la higiene de manos con frecuencia, con un desinfectante para manos en base de alcohol, si las manos no están visiblemente sucias, durante 20 a 30 segundos, o bien con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente sucias por 40 a 60 segundos. Hay que hacer la diferencia. Me sirve el alcohol gel perfectamente, pero siempre cuando yo no vea suciedad en mis manos. Una vez que yo vea suciedad o acumulación, ¿cierto?, de viscosidad en las mismas, yo debiese recurrir al lavado de manos con agua y jabón
convencional por 40 a 60 segundos. Más adelante, digamos, vamos a ver el paso a paso del lavado de manos, que es lo que hay que colocar, digamos, especial énfasis. En caso de toser o estornudar, debemos cubrir la nariz y la boca con la cara interna del codo flexionado o con un pañuelo desechable idealmente, e inmediatamente después de usarlo desechar el pañuelo y realizar el lavado de manos permanentemente. Y evitar tocarse la nariz y la boca, porque ya sabemos que a través de las manos y a través de estas vías pudiese introducirse y contagiarnos por este virus. Las personas con síntomas respiratorios deben utilizar una mascarilla y en caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica lo antes posible. Una vez que nosotros presentamos alguna sintomatología de coronavirus, además de que se pueda hacer la tendencia o la vigilancia, epidemiológica del caso con coronavirus, esta persona ya presentando algún tipo de sintomatología pudiesen incurrir en un agravamiento a través de una insuficiencia respiratoria aguda de tipo grave. Y para descartarla, debiese consultar y debiese, si es que es necesario, digamos, manejarse, tratarse y hospitalizarse según cada uno de los casos. Y aquí viene el paso a paso del lavado de manos. Primero, mojarnos las manos con agua. Luego, depositamos en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Luego, frotamos las palmas de las manos entre sí. Luego, frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotamos las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotamos el dorso de los dedos con una mano, con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frotamos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y lo hacemos viceversa también. Frotamos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento en rotación y viceversa. Enjuagamos las manos con agua, secamos con toalla desechable, con la misma toalla cerramos la llave y ya nuestras manos están seguras. Esto es lo que le damos especial énfasis, es lo que debiésemos también hacer de manera correcta y debiese durar entre 40 a 60 segundos el realizarlo de una manera adecuada. Ahora tenemos entonces medidas de prevención, de control de infecciones para prevenir la transmisión, pero en los centros asistenciales. Comentábamos, ¿cierto?, como medidas generales para la comunidad. Ahora en centros asistenciales, los trabajadores del sector de la salud, pueden estar en riesgo de infección. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos expuestos diariamente y estamos tratando y manejando a pacientes con coronavirus. Creo que de pronto sí hay que tenerle respeto también al coronavirus, pero no miedo en sí, porque utilizando adecuadamente los elementos de protección personal de manera permanente, nosotros finalmente en nuestro centro asistencial, si bien estamos expuestos permanentemente a personas que tienen coronavirus, nosotros debiésemos estar protegidos de una manera consciente. Si usted va al supermercado sin vestirse como astronauta, ¿cierto?, como la mayoría de los centros asistenciales nos educa que debiese ser, en el supermercado usted no va a tener idea si la persona de la caja, la persona que está atrás, adelante suyo, o aquella que ya tocó la fruta antes que usted, ha tenido coronavirus y a través del contacto puede contagiarse de coronavirus. Entonces nosotros como trabajadores de la salud estamos expuestos permanentemente al virus. Sí, debiésemos tenerlo respeto también, pero no temor, ¿ya? Bueno, los síntomas iniciales de una infección respiratoria pueden ser inespecíficos, por lo tanto es posible que los trabajadores de la salud no se sientan motivados a tomar precauciones adicionales para prevenir la transmisión mientras brindan una atención de salud. Idealmente también, si nosotros iniciamos sintomatología de coronavirus, hagámoslo saber a nuestros superiores o de frente consultar, digamos, al especialista
o no especialista, pero a la atención médica adecuada, para también sacarnos de combate, por así decir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me voy a transformar en un vector que vaya contagiando cierto paciente por paciente que no tenía coronavirus y provocarle una exacerbación, digamos, del cuadro por el cual consultó previamente. Lo que refuerza la importancia entonces de las precauciones estándar o universales que debiésemos tener en cada uno de nuestros centros y adicionales, ¿cierto?, a las personas que padecen de coronavirus, y como lo podemos ver en esta fotografía, digamos, donde debiesen estar siempre presentes el equipo de protección personal, prevención a través de los objetos cortopunzantes del REA, gestión segura de los desechos, higiene de manos y limpieza y desinfección, muy importante. Dentro de la misma programación debiésemos nosotros programar la limpieza de superficie, tanto de mesones, de la mesa de nuestro paciente, de la unidad de nuestro paciente, de la cama de nuestro paciente, de las bombas, del ventilador mecánico, etc. El uso de las precauciones estándar para todos los pacientes, en todos los servicios, en todo momento, independiente de los síntomas, incluye la higiene de manos, la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos, el uso del equipo de protección personal basado en la evaluación de riesgo y las prácticas seguras de administración de inyectables. Limpieza ambiental, gestión de residuos y equipo para la atención de pacientes. Ahora, ¿qué medidas específicas vamos a aplicar para el COVID-19? Ahora, ¿qué medidas específicas vamos a tener con el coronavirus? Bueno, primero que todo, tener un triage, un lugar o un flujo de pacientes que presenten sintomatología respiratoria diferenciado del que no, en el cual se haga un triage y se identifique de manera temprana la persona que tiene coronavirus con la sintomatología clínica característica que va a coincidir con este virus. Proporcionar una mascarilla al paciente con sospecha de coronavirus, colocar al paciente en aislamiento, eso significa alejado, como yo les decía, del resto incluso de pacientes con sospecha de coronavirus. Esto va a atribuir el control de la fuente y va a reducir la posible contaminación ambiental que se pudiese producir en el centro asistencial. Y como lo podemos ver acá entonces, en la sala de espera, previo a la atención médica, previo a la atención enfermería técnica, kinésica, vamos a tener una higiene respiratoria con una ventilación adecuada y con equipo de protección personal adecuado para el manejo entre una y otra persona que debiese cumplir un rango de separación de 1 a 2 metros, y estas deberían estar idealmente señalizadas, los espacios que se pueden y no utilizar. Asegurar también una estación de triage que esté bien equipada con un cuestionario de tamizaje según la definición del caso sospechoso del coronavirus, que como vamos a ver, las definiciones, digamos, de caso también van variando en el tiempo, siendo que este virus empezó como un virus importado, pero ya una vez que llegó a nuestro país, finalmente dentro del mismo nos fuimos contagiando, ¿cierto?, unos con otros. Organizar el espacio y el proceso para permitir una separación de 1 a 2 metros entre los pacientes que tienen coronavirus y otro tipo de personas, es decir, separar a las personas que llegan con sospecha de coronavirus de las que no. Debiesen tener flujos totalmente diferentes y ojalá no debiesen tener contacto unos con otros. Colocar letreros en áreas públicas para recordarle a los pacientes sintomáticos que deben alertar a los trabajadores de salud sobre su condición. Asegurarse de que las áreas de triage y las salas de espera estén adecuadamente ventiladas. Fomentar la higiene respiratoria, es decir, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con la cara interna del codo flexionando al estornudar o toser, e inmediatamente desechar pañuelos y realizar higiene de manos. Al admitir pacientes en la sala, asegurarnos de que los casos de coronavirus confirmados sean ubicados juntos, lo que yo les comentaba. Pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus en un sector, diferenciado de los que no tienen coronavirus. Medidas de prevención entonces en servicios de salud. Primero entender que por una parte tenemos precaución por gotitas, donde vamos a tener los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con coronavirus deben aplicar las precauciones por gotitas para evitar la transmisión del virus, y estas van a ser
Colocar a los pacientes en habitaciones idealmente individuales. Hay lugares en que se va a poder hacer, otros en que no, y en los que no, agrupar a quienes tengan el mismo diagnóstico similar cuando lo anterior no sea posible. Mantener a los pacientes separados por al menos 1 metro, es decir, si yo no tengo la posibilidad de una habitación individual y debo, digamos, instalarlo en un mismo sitio, sí haber una separación entre uno y otro paciente que sea mayor a este metro. Y las habitaciones individuales y la sala de espera deben estar adecuadamente ventiladas. Utilizar mascarilla si se encuentra trabajando a menos de 1 o 2 metros de los pacientes, idealmente de manera permanente cuando yo voy a tener atención directa con pacientes con COVID-19. Utilizar protección ocular, protector facial o protector de ojos con antiparra al proporcionar la atención en contacto directo con un paciente. Va a depender un poco de lo que el centro sanitario haya impuesto como normativa para las personas que están atendiendo a pacientes con COVID, es decir, o voy a tener, digamos, la mascarilla que me va a impartir mi centro, a lo mejor con una mascarilla quirúrgica por sobre una N95, con la utilización de un protector facial total, en donde en esa oportunidad no va a ser necesaria la utilización de antiparra, por ejemplo. Después de la atención al paciente, se debe quitar el equipo de protección personal y eliminarlo adecuadamente y realizar la higiene de las manos. Se necesita un nuevo equipo de protección personal cuando se atiende a un paciente diferente. Es decir, yo atiendo a un paciente con coronavirus, con los respectivos elementos de protección personal, dejé de atender al paciente, me los retiro, para atender a un nuevo paciente me vuelvo a colocar nuevos elementos de protección personal. Limitar el movimiento de los pacientes dentro de la institución y asegurarse de que los pacientes utilicen la mascarilla cuando estén fuera de sus habitaciones. Por una cosa lógica, ¿cierto? Si yo tengo un paciente hospitalizado, y lo voy a sacar, por ejemplo, idealmente limitando las salidas de mi paciente a otro servicio de apoyo, pero si por ese motivo debiese ir a escáner, y ese paciente está despierto, ¿cierto? Debiese yo colocarle una mascarilla a mi paciente en el trayecto hasta donde yo lo lleve a escáner. Y tratar de limitar, digamos, el traslado de los pacientes desde una habitación a otra, dependiendo de la distribución, ¿cierto? Según la estructura, estaciones de enfermería, etcétera. Tratar de mantenerlo lo más fijo posible en el lugar, digamos, para evitar, digamos, contaminación cruzada. Además de la transmisión por gotitas, el coronavirus también puede transmitirse por contacto con superficies o a través de contacto de equipos contaminados. En tal caso hay que colocarse los elementos de protección personal, ya sea guantes y batas, al ingresar a la habitación y quitárselos al salir. Si es que nuestro centro sanitario nos provee, digamos, según la normativa, que debiésemos entrar con una determinada cantidad de elementos de protección personal a una habitación, con un paciente que tiene coronavirus, debiésemos trazarlo para todos iguales, porque si no vamos a comenzar en una habitación sí, en otra habitación no, en otra habitación solamente va a haber el mesón, en otra habitación solamente va a haber el paciente. Hay muchas veces que uno entra con la idea de solamente ir al mesón, pero el paciente no solicita asistencia para algo e incurrimos, digamos, en aumentar el riesgo de contacto con el coronavirus y por ende es mejor normarlo de una sola manera. Como podemos ver en esta fotografía, ¿cierto? Contamos en la precaución de contacto con elementos de protección personal, equipo desechable exclusivo para el paciente, es decir, si tengo la posibilidad de contar con un fonendoscopio, utilizar ese fonendoscopio para solamente ese paciente, no tocar o tocar lo menos posible, limpiar y desinfectar el equipo que se comparte, es decir, si ese fonendoscopio no se puede utilizar de manera exclusiva para un solo paciente, limpiarlo y desinfectarlo de manera adecuada, evitar mover al paciente e higienizar siempre las manos. Si es posible, utilizamos un equipo desechable o exclusivo para el paciente, por ejemplo, estetoscopio, tensómetro y termómetro. Si el equipo necesita ser compartido entre los pacientes, hay que limpiarlo y desinfectarlo entre cada uno de ellos. Asegurarnos de que los trabajadores de la salud se abstengan de tocarse ojos, nariz o la boca con las manos potencialmente contaminadas, con guantes o sin ellos.
Evitar contaminar superficies ambientales que no estén directamente relacionadas con la atención del paciente, por ejemplo, la manilla de las puertas, interruptores de las luces. Limpiar y desinfectar con regularidad las superficies con las que el paciente está en contacto. Asegurarnos de que la ventilación sea adecuada en la habitación. Utilizamos habitaciones individuales o agrupamos pacientes en cohorte con el mismo diagnóstico. Minimizamos el movimiento de transporte de pacientes y realizamos siempre una adecuada higiene de manos. Precauciones con respecto a los agentes infecciosos que se pueden transmitir además por el aire. Es decir, tenemos gotitas, contacto aéreo. Algunos procedimientos como son la aspiración o la succión de secreciones, principalmente a través de las vías respiratorias, la ventilación no invasiva, la oxigenoterapia de alto flujo, la naricera de alto flujo, las nebulizaciones, la intubación orotraqueal, la reanimación cardiopulmonar, la broncoscopía pueden generar mayor cantidad de aerosoles que cuando no se presentan estos procedimientos. Estos se asocian con un aumento en el riesgo de la transmisión de coronavirus. Al realizar estos procedimientos, los trabajadores de la salud deberán tomar las siguientes precauciones contra las infecciones transmitidas a través de la vía aérea. Primero, utilizar los elementos de protección personal, incluidos guantes, batas de manga larga, protector ocular y mascarillas N95, el equivalente a un nivel de protección superior. Usar habitaciones individuales adecuadamente ventiladas cuando realice procedimientos generadores de aerosoles. Esto significa utilizar habitaciones idealmente con presión negativa, con un mínimo de 12 cambios de aire por hora, al menos 160 litros por segundo en cada paciente, en instalaciones con ventilación natural. Las personas cuya presencia no sea requerida para realizar la tarea deben abandonar la habitación, es decir, voy a colocar una nebulización, solamente el operador debiese estar presente en la instalación de la nebulización y no debiese por qué otro. Enumerando entonces como aquellas medidas de prevención para el equipo de salud, o sintetizándolas más bien dicho, dentro de todo lo que hemos conversado, siempre higiene de manos antes y después de atender a un paciente, utilización de guantes desechables por paciente, utilizar un escudo facial o mascarilla y antiparra, cubrir siempre boca y nariz con pañuelo desechable al toser y estornudar, luego eliminarlo y luego higienizar las manos. Manejo de desecho y ropa de pacientes con delantal y guantes, utilizar material clínico y dispositivos médicos esterilizados y desinfectados. Como conclusiones no le coloco un punteo en sí, sino que le coloco dentro de lo mismo que debemos realizar, ¿cierto? Para prevenir el coronavirus, que estas son diapositivas que nos ha regalado el MinSal a través de, o de que debiésemos, digamos, utilizar para el resto de la comunidad, no solamente a nivel sanitario, donde ponemos especial énfasis en lavado frecuente de las manos con agua y jabón, o la utilización del alcohol gel al estornudar, ¿cierto? Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con pañuelos desechables y eliminarlos y evitar tocar o acercarse a personas que tienen algún tipo de sospecha de infecciones respiratorias o están confirmadas. Saber, ¿cierto? Como conclusión, qué es el coronavirus. Si nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pudiésemos tener también las precauciones adecuadas, reconociendo también sus principales síntomas, informando a la población cuándo es necesario que consulte y cuándo no. Finalmente también uno en este tipo de pandemia, entendible quizás también, muchas veces las personas tienden a consultar mayor cantidad de veces que la menor, entonces debiésemos nosotros también tener una mayor participación en la educación que se le va a dar a la población en relación a cuándo es necesario consultar y cuándo no lo es, digamos. Bibliografía siempre adecuada para cada uno de estos casos y quienes quieran interiorizarse aún más en el tema, no tengan duda en consultar, subir algún tipo de experiencia, qué ha pasado en cada uno de sus centros asistenciales, cómo lo han vivido cada uno de ustedes, si es que les ha tocado trabajar en la parte de atención primaria de salud, en la parte intrahospitalaria, si es que le ha tocado, digamos, tener algún conocido o ustedes mismos han pasado, digamos, por manejar, digamos, pacientes, digamos, con coronavirus que también hayan adquirido la enfermedad.
interesante sería ver cada uno de sus puntos de vista. Por favor, suban a la plataforma sus experiencias también para ir enriqueciéndonos en relación a cada una de ellas y poder ver este nuevo virus, porque cada día, como ustedes también han podido ver, estamos aprendiendo todos una cosa nueva del mismo y poder también avanzar y sacar provecho de aquello. Esperando que estén bien cada uno de ustedes. Hasta luego.